Y el día de hoy pregúntate si la prudencia es una de tus virtudes o si por lo regular te metes en problemas por lo que dices o haces. Al de corazón sabio se le llama prudente. El sabio de corazón habla con prudencia y a sus labios añade sabiduría. Todo hombre prudente procede con sabiduría. La sensatez cuidará de ti y la prudencia te protegerá. Estos son algunos proverbios que encontramos en la palabra de Dios y es algo que no debemos de ignorar. Claramente lo vemos aquí, que es algo que debemos de aplicar a nuestras vidas. Es una virtud que debemos de adquirir también, la prudencia. Esta palabra prudencia la encontramos en la Biblia, pero también en algunas otras versiones es reemplazada con inteligencia, porque esto es lo que es la prudencia, es tener la sabiduría para hacer y decir lo que es correcto. Y en este video me gustaría compartir algunas cosas que podemos hacer para adquirir prudencia, para también nosotros poder ser personas prudentes y hacer lo que es correcto y decir lo que es correcto. Me quiero enfocar más en eso, en lo que decimos. Una persona prudente piensa antes de actuar o de hablar. Y puede que esto suene como algo que ya sabemos, pero la realidad es que muchos de nosotros no lo hacemos. No pensamos antes de actuar, no pensamos antes de hablar. Y hay ciertas cosas en las que tenemos que pensar cuando estamos hablando con los demás, especialmente cuando tenemos que dar una corrección, cuando queremos compartir nuestros sentimientos o lo que sentimos nosotros hacia algo que alguien tal vez hizo. Y tenemos que tener ciertas cosas en nuestra mente cuando nosotros vamos a compartir algo y decir algo, alguna crítica, una instrucción, disciplina, corrección. Y una de las cosas que tenemos que pensar es en cómo lo estamos diciendo, con qué actitud lo estoy diciendo, qué es lo que yo estoy sintiendo en ese momento al decir lo que tengo que decir. Lo estoy diciendo con enojo, con envidia, lo estoy diciendo con arrogancia. Tenemos que pensar en cómo lo estamos diciendo, en qué estado estoy al momento de querer ofrecer este consejo, esta corrección, lo que sea, lo que vayamos a decir. Creo que la mayor parte del tiempo cuando nos metemos en problemas por lo que decimos es cuando queremos ofrecer un consejo, una corrección, una crítica. Eso es cuando más nos metemos en problemas con lo que decimos. Y es muy importante que analicemos y pensemos en cómo estoy yo en ese momento, cuál es mi estado, cuál es mi actitud en ese momento. Es porque tengo envidia y quiero que quizás ellos no se sientan que está todo perfecto, no quiero que se sientan superiores y tengo que decirles que lo que están haciendo no está bien, que hay una falla en su proyecto, que hay una falla en lo que ellos hicieron. ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿Con arrogancia? ¿Porque tú te sientes mejor que ellos? ¿Porque lo que ellos están haciendo está mal y tú siempre estás bien? Eso es muy importante que analicemos con qué actitud lo estamos diciendo, qué es lo que hay en mi corazón cuando yo estoy ofreciendo esta crítica o este consejo, esta corrección. ¿Qué hay en mi corazón? Vamos a encontrarnos en nuestras vidas en momentos donde es necesario decir algo, donde sí es necesario dar esa corrección, esa disciplina. Depende en qué posición estamos, si a nosotros nos corresponde decir algo, y nos vamos a encontrar en momentos así, y es importante que al momento de hacerlo no lo hagamos con enojo, con coraje, sino hacerlo con compasión y con amor. Que lo que nosotros digamos en verdad edifique y que no sea nada más porque yo estoy enojada, yo tengo que hacerle saber a esta persona que hizo tal cosa incorrectamente o que me causó este daño y yo tengo que hacerle saber, y nos gana el enojo a la hora de ofrecer esta corrección. En Proverbios 31, el verso 26 dice: abre su boca con sabiduría
y la ley de clemencia está en su lengua. Es la mujer virtuosa porque ella tenía virtudes, y esta era una de ellas. Abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. La ley de clemencia es con misericordia, es con compasión. En otra versión dice, cuando instruye, lo hace con amor. Van a haber momentos donde tienes que corregir, tienes que edificar, pero que eso sea precisamente lo que se hace, que edifique, que sea con compasión, con misericordia, con amor. No podemos corregir con enojo o con arrogancia. Esta es una de las virtudes que esta mujer tenía, la mujer virtuosa. Tener prudencia, hablar con sabiduría. Cuando instruye, lo hace con amor. Es importante que pensemos con qué actitud estoy diciendo las cosas. Lo estoy diciendo con enojado, lo estoy diciendo con arrogancia, lo estoy diciendo por envidia. Todo aquello que no está correcto, nuestros motivos al decir algo, debemos de analizarlos. Y si no está correcto, es mejor ponernos un alto y no decirlo. Tenemos que pensar con qué actitud lo estoy diciendo. Pero también es muy importante que pensemos en cómo va a afectar a los demás lo que vamos a decir. Tiene que ser de edificación y para animarlos, para levantarlos. En Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Lo que decimos tiene mucha importancia. Quizás sea algo que la persona va a recordar por mucho tiempo. Yo sé que en mi vida han habido cosas que me han dicho a mí que yo aún las recuerdo. Yo aún recuerdo quién me lo dijo, por qué me lo dijeron y quedaron impactadas en mi mente. Pero sé que igual como yo puedo recordar cosas que me han dicho a mí, también lo que yo puedo decir puede afectar o quedarse en la mente de esa persona. Y es importante para Dios que lo que digamos sea edificativo, que sea algo que va a ayudar a los demás. Cualquier cosa que digamos, debemos hacerlo con compasión y con amor, porque sí podemos causar daño y quizás nosotros ni cuenta nos demos, pero sí, es muy importante que nosotros analicemos porque nuestras palabras pueden ser muy dañinas. Tenemos que pensar en cómo les va a afectar lo que estamos diciendo y recordar que pueden recordar esto por mucho tiempo. Y siempre pensar también cómo te sentirías tú si te lo dicen a ti. Muchas veces la gente no se da cuenta de que lo que ellos hacen es lo que reclaman que otros les hacen. Y yo también soy culpable de esto. A veces no nos damos cuenta. No nos damos cuenta de que nosotros estamos cometiendo el mismo error que la otra persona cometió en contra de nosotros. Y esto es lo que la palabra de Dios nos está enseñando, nos está instruyendo, que tengamos cuidado con lo que decimos, que tengamos prudencia, que hablemos con sabiduría. Y esta es una manera que debemos de pausar y pensar en lo que vamos a decir. ¿Cómo me sentiría yo si me lo dijeran a mí? Debemos de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Debemos de tratar a los demás como nosotros queremos que nos traten. Esa es la regla de oro. En Mateo 7:12 dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Y esto es bíblico y es algo que yo creo que todos conocemos, que debemos de tratar a los demás como quieres que te traten a ti. Eso es importante también en lo que hablamos. ¿Qué es lo que estamos diciendo? ¿Cómo te sentirías tú si te lo dicen a ti? De la forma en cómo te lo dijeron. Eso es lo más importante. ¿Cómo lo estás diciendo? Recordemos, es analizar nuestra actitud. ¿Por qué lo estoy diciendo? Pensar en cómo les va a afectar a ellos lo que estamos diciendo. ¿Lo van a recordar de una manera negativa? ¿Va a ser algo que va a edificarlos?
y pensemos en cómo nos afectaría a nosotros escuchar lo que estamos a punto de decir. Entonces, ese es el punto número 1, pensar antes de hablar. Y estas son algunas cosas que tenemos que considerar. Otra cosa que debemos de hacer para adquirir prudencia es pedirle a Dios sabiduría, porque eso es lo que es la prudencia, es tener la sabiduría para decir lo que es correcto y debemos de pedírselo a Dios. Él nos lo puede dar, Él nos da la sabiduría para nosotros entender lo que es bueno y lo que es malo. En Santiago 1:5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Dios es nuestro mejor consejero, Él es nuestro mejor maestro, el que nos enseña todas las cosas. Y podemos pedirle a Él esta sabiduría en oración. Señor, ayúdame que lo que yo diga sea de edificación, que lo que yo diga pueda mostrar tu amor, tu compasión, tu misericordia. Poder ofrecer ese apoyo a los demás y no estar con envidia cuando la gente nos comparte las cosas que les suceden a ellos, cuando nos comparten sus vidas y que a veces puede que nos dé envidia, coraje, porque les está sucediendo eso a ellos y no a nosotros. Y luego queremos ofrecer la crítica y lo hacemos por envidia. Debemos pedirle a Dios sabiduría para que lo que decimos y hacemos sea lo que le agrada a Él. Y a Él le agrada cuando nosotros tenemos amor por nuestro prójimo. La prudencia. Al comienzo les compartí algunos de los proverbios que hablan acerca de ser prudente. Y no lo ignoremos, lo podemos ver en la palabra de Dios. Aquí está en su palabra que debemos de ser prudentes. Esta es una virtud que todo cristiano tiene que tener. Tenemos que tener prudencia, sabiduría en lo que hacemos, en lo que hablamos. También les quiero compartir en Proverbios 15, los versos 1 al 5 dice, la respuesta amable calma la ira, pero la agresiva provoca el enojo. La lengua de los sabios adorna el conocimiento, la boca de los necios escupe necedades. Los ojos del Señor están en todo lugar, vigilando a los buenos y a los malos. La lengua que brinda alivio es árbol de vida. La lengua perversa deprime el espíritu. El necio desprecia la corrección de su padre. El que la acepta demuestra prudencia. Y esto nos lleva al punto número 3 de cómo adquirir prudencia. Escuchar consejos sabios. Este verso 5 dice, el necio desprecia la corrección de su padre. El que la acepta demuestra prudencia. Al final de este mismo capítulo, en los versos 31 y 33, dice, el que atiende a la reprensión que da vida, habitará entre los sabios. El que rechaza la corrección se desprecia a sí mismo. El que la atiende gana entendimiento. El temor del Señor imparte sabiduría. La humildad precede a la honra. Para adquirir sabiduría debemos de tener humildad y no sentirnos que lo sabemos ya todo, sino tener un corazón dispuesto a recibir consejos, a recibir corrección y escuchar los consejos sabios, escuchar a esas personas que nos rodean, que están llenos de sabiduría, que están llenos de la sabiduría que viene de Dios. Y a través de la palabra de Dios vemos muchos consejos también y tenemos que aplicarlos a nuestra vida, tomarlos en serio. Aquí los leemos, no podemos tomar esto a la ligera. Hoy aquí lo estamos escuchando, la prudencia. Y es algo que debemos de aplicar a nuestra vida, es algo que tenemos que tener en nuestra vida. Y el día de hoy pregúntate si la prudencia es una de tus virtudes o si por lo regular te metes en problemas por lo que dices o haces.
Y hay que trabajar en esto, hay que pedirle a Dios que nos dé sabiduría, hay que pensar antes de hablar y hablar con compasión, con amor, con humildad, y que todo lo que nosotros digamos sea de edificación para las personas que nos rodean. Los que gusten leer en Santiago 3, los versos 1 al 12, habla acerca de la lengua y lo poderosa que es y lo impactante que puede ser lo que nosotros decimos, y que nosotros debemos de tomar control de nuestra lengua. Recordemos a esta mujer virtuosa que tenía esta virtud: abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Que todo lo que digamos sea para edificación, que lo que digamos sea con amor, con compasión. Pensemos antes de hablar en cómo afecta a los demás. Y pensemos en si es correcto que nosotros estemos tomando esa actitud y estemos diciendo las cosas que estamos diciendo. A Dios le agrada cuando nos edificamos los unos a otros y cuando mostramos amor los unos por los otros.